Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección. Gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer para nosotros que nos pueda acompañar y esperamos que el Espíritu Santo nos enseñe en esta hora el mensaje que tiene para nosotros. Antes de hacerlo, lo vamos a hacer mediante una oración. Oremos. Padre de amor y de infinita misericordia, te damos gracias por tus bondades y por el privilegio que nos da de repasar esta lección con la cual nosotros podemos nutrir nuestra alma, nuestro espíritu. Sé con nosotros en la medida que nosotros abrimos tu palabra, y gracias por aquellas personas que nos ven en cualquier parte del mundo, que también, Señor, sea provecho para ellos como para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La lección correspondiente a esta semana es la lección número 4 para el día 23 de abril del 2016. Y tiene como título, Levántate y anda, fe y curación. Esta es una de los temas que más demandas tienen en la humanidad. Hoy la humanidad está cegada por una necesidad de sanidad. De hecho, muchas denominaciones están atestadas de personas porque están presentando milagros. No vamos a cuestionar qué tipos de milagros son, quién hace los milagros. La realidad es que hay esa necesidad en la humanidad. Esto nos enseña en el libro de Mateo de que esta necesidad siempre ha sido una constante en la humanidad. Pero sin embargo aparece algo muy curioso. En estos días, cuando se relacionan las enfermedades con el pecado, las personas se sienten ofendidas, se sienten como que es parte de su culpa y en vez de reaccionar de una manera a aceptar esta situación, a corregirla, se sienten ofendidos y hay en ocasiones que las personas prefieren apartarse de las cosas divinas al escuchar esta relación. No quieren realmente escuchar lo que la palabra de Dios tiene para curar. Ahora, algo muy importante a considerar es la necesidad de sanidad que tenemos todos los seres humanos, de la sanidad de la muerte, no de la muerte de esta vida, sino que la muerte eterna, que es la parte más importante. Y yo creo que la preocupación de Jesús era más esa de la segunda muerte, como él lo dice en algunos textos. Sin embargo, el ser humano está más preocupado por sobrevivir a esta vida. Pero no es tanto eso, sino que está buscando soluciones fáciles, soluciones en las cuales no impliquen un compromiso. Fáciles y rápidas. Fáciles y rápidas. La Biblia nos enseña infinidad de cosas en las cuales están relacionadas con las enfermedades y de qué manera nosotros podemos combatirlas. Nosotros somos seres en los cuales tenemos tres componentes: un componente físico, un componente mental y un componente espiritual. Sin embargo, lo que más se nota es la parte física. Y en la parte mental son algunas enfermedades que se denotan. Pero sin embargo, la Biblia nos habla que nosotros tenemos que curarnos, que hay una lucha. Que hay que balanzar las tres, Ernesto, porque de hecho las enfermedades vienen cuando este equilibrio se rompe. Y por eso tú ves que Jesús no solamente se enfocaba en la parte física, que era la que las personas estaban viendo, como tú dices, sino se enfocaba también en las otras partes que eran importantes para que la sanidad fuera efectiva. Así es que por eso la expresión levántate y anda. Y en alguna ocasión le reclamaron por eso a Jesús y Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda o tus pecados te son perdonados. Así es que vamos a estudiar esta lección esperando que Dios nos enseñe mucho. Y lo más importante de la sanidad que todos necesitamos es la sanidad de la muerte. Y algo también importante, Ernesto, que de hecho es donde nosotros nos vamos a enfocar en estos puntos importantes, es de que la palabra de Jesús es tan poderosa como su toque. Y lo vamos a ver en algunos de estos milagros que habla la lección de esta semana. Otra cosa es de que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, Él
recompensa nuestra fe. Y la sanidad va a ocurrir no solamente en el tiempo pasado, sino hoy en día va a ocurrir en relación a esa fe que nosotros tenemos. Y otra de las cosas, los puntos importantes que vamos a ver es de que hay 3 cosas que nosotros debiéramos aprender de Jesús. Una es de tocar al intocable, de incluir al excluido y librar al cautivo. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención, Ernesto, que tú dijiste en la introducción, y es de que la persona cuando veían que Jesús, y aún hoy en día cuando ven que relacionan la sanidad o la enfermedad con el pecado, como que se ofenden. Ahora, mi pregunta sería, y yo voy a preguntar por amor a aquellas personas que quizás tengan esa duda, ¿qué es lo que tiene que ver el pecado con la curación o la sanidad? Yo creo que está relacionado con la transgresión de la ley. Exactamente. Y lastimosamente muchos relacionamos esto como algo sin sentido. Porque cuando te dicen que tienes una enfermedad porque tienes un pecado, tú te sientes como indigno de la sociedad y sientes como que has estado haciendo las cosas de una manera inferior a las personas y tú no te quieres sentir inferior. Sin embargo, cuando se te hace esta observación, lo que se te está dando es una solución. Es como vamos a poner un ejemplo moderno. Una persona tiene una enfermedad degenerativa. Las enfermedades degenerativas casi siempre vienen por las decisiones que nosotros tomamos en base a nuestra alimentación. Viene una persona y te dice, tú tienes que cambiar tus hábitos alimenticios. Te está dando una solución. Sin embargo, tú no quieres hacer esos cambios, pero quieres recibir el milagro. Por ejemplo, te están dando la solución a tu problema. Te están enseñando cuál es la decisión que tú tomaste y la hiciste mal. Y es algo que la Biblia te lo enseña. Sin embargo, tú no quieres hacer esos cambios, pero tú quieres recibir esa sanidad. Entonces, sí, perdona que te interrumpa. Es que, Ernesto, si nosotros vamos al plano donde se generaron estas curaciones, estas sanaciones, nosotros vemos algo. Los judíos consideraban que todas aquellas personas que sufrían de una enfermedad era porque habían pecado. Y te acuerdas que a Jesús le hicieron la pregunta, ¿quién ha pecado, él o sus padres? Y si nosotros vamos al contexto mismo de lo que es pecado, como tú decías, la definición nos lo dice. Pecado es la transgresión de la ley. Ahora, ¿cuál es la repercusión, la consecuencia del pecado? Dice la Biblia. Es la muerte. ¿Qué antecede a una muerte que no es causada por un accidente? Son las enfermedades. Entonces nosotros vemos aquí exactamente esa relación que tú decías en la introducción, de que las enfermedades tenían que ver con el pecado. Entonces la curación y la sanación tenía que ver con el pecado. Entonces por eso es que Jesús actuó como actuó. Y muchas veces decían, tus pecados te son perdonados. Porque esa es la relación que existe entre enfermedades, curación, sanación y pecado. Algo muy importante a considerar es que el hecho, normalmente cuando nosotros comentamos quién pecó, comenzamos a acusar. Y sin embargo Jesús se enfocaba en la solución. ¿Recuerdas el caso de la prostituta? Cuando le dijo que la iban a lapidar. Uh-huh. Y le dice, ¿dónde están los que te iban a lapidar, no a apedrear? Y dice ella, no hay ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Sin embargo, le hace una observación, le dice, vete y no peques más. Entonces, ahora, no está diciendo de que ella no fuera culpable. Sin embargo, todos estaban culpables alrededor. Por eso Jesús nos manda a no acusar. Sin embargo, tenemos que identificar cuál es el problema y remover el problema. Y eso es el problema, es confundimos nosotros la palabra de Dios, mezclamos las cosas y tenemos a sentirnos ofendidos. Tenemos que ser muy, muy perceptivos. Cuando alguien nos hace una observación de un pecado para darnos una solución, es porque Dios nos está mandando una solución. Sin embargo, nuestro orgullo nos cierra y nos sentimos ofendidos. Sí, hay algo,
Ernesto, impresionante, y lo menciona la lección del domingo, que nosotros podemos ver en la lección de esta semana, y es de que Jesús tocaba, como dijimos en la introducción, al intocable. Y un ejemplo de esto está en la sanación del el leproso. Cuando tú te acuerdas que en los tiempos bíblicos, generalmente las cosas sucedían de la siguiente manera. Tú eras impuro, ¿no? Y si tú estabas impuro, tú no podías tocar a lo puro porque te contaminaba. Y esa generalmente era la base en que se desarrolló este milagro. Sin embargo, nosotros vemos aquí el ejemplo de Jesús, todo lo contrario. Él era puro, él era limpio, él estaba limpio. Tocó lo impuro y simplemente lo impuro se hizo limpio, se hizo puro. Fíjate, otro punto muy importante, y estas son las cosas que al cristianismo a veces no le permiten abrirse y entender el mensaje que Dios tenía. Lo que podemos ver en todos los demás contextos de las cosas que el pueblo judío estaba haciendo, voy a decir el pueblo judío porque eran las tribus que estaban en ese tiempo que Cristo vino, eran los representantes, ¿no? El caso es que el pueblo judío se sentía superior. Por ejemplo, ese fue el problema, no era el problema de la manera que se les había enseñado. Cuando se les pedía a ellos que no tocaran a una persona, el pecado, tú no tienes por qué jugar con el pecado. Y sigue haciendo de esa manera. El problema de ellos fue la actitud que ellos toman. ¿Recuerda lo que Dios le mencionó, lo del samaritano? La parábola del samaritano que pasa el levita, que el levita era, por decir así, un rabí, el encargado de administrar, ¿no? Después pasa otra persona, al final pasa un samaritano. ¿Y quién era considerado un samaritano? Un samaritano era un gentil. Era una persona que había sido sacada de descendencias antes de la gracia de Dios, de pertenecer al pueblo de Dios, por los pecados que se habían cometido, por la desobediencia que no habían seguido. Un montón de contextos que hay ahí. Sin embargo, esta persona reacciona ante una necesidad. El problema del pueblo judío es que reaccionaba de una manera despectiva en relación a las enfermedades y al pecado que cometía alguien. Se sentían superior, por ejemplo, veían una persona que tenía una enfermedad, en vez de buscar la compasión, lo que Dios siempre pide, ellos se sentían superiores y era un rechazo, al parecer de la manera que se pinta, un rechazo de una manera que se sentían superiores en pureza. Pero Ernesto, quizás ellos estaban reaccionando, y aquí lo voy a defender, ¿no? Quizás ellos estaban reaccionando a los principios que ellos estaban habían establecido. Te recuerda que una de las cosas que ellos tenían que hacer cuando se presentaba este tipo de situación, de caso de lepra, ellos tenían que vocear a todo el mundo, o sea, tenían que clamar por donde quiera que pasara para que nadie se acercara. Tú sabes, inmundo, inmundo, inmundo. Entonces las personas se alejaban, pero esa era una forma de protección para que la enfermedad no se siguiera expandiendo. Entonces, pues, o sea, desde ese punto de vista, si nosotros los vemos, pues ellos tenían razón de no tocar al intocable, no tocar lo inmundo, porque se iban a contaminar. Ahora, bueno, yo voy a cambiarla un poquito, voy a agregar la otra parte. Hay que recordar otra cosa. ¿A dónde iba el leproso? Había un proceso que seguir de sanidad también. Había un proceso que seguir. Recuerda que cuando les aparecía una mancha en relación a la lepra, el leproso tenía que ir con el sumo sacerdote, ¿no? Sí. A que le revisara cada cierto tiempo, cada 40 días. Bueno, hay un proceso ahí que aparece en Levítico, si no me equivoco, para ver la purificación de esta persona. Ahora, recordemos algo, cuando Cristo vino, habían pasado 400 y algo de años que ellos no tenían un profeta, no habían personas que estuvieran recordándoles. Y perdón que les comente eso, porque dije, pero estaba la Biblia. Sí, pero recuerden, el pueblo de Israel y casi toda la humanidad siempre ha sido así. El tiempo de los jueces aparecieron porque el pueblo siempre se apartaba, siempre se iba afuera. Y parece que esa actitud nunca cambió. Y el ser humano es de esa manera, siempre dice la palabra de Dios que somos continuos al mal. Así es que
tenemos que aprender mucho de esto de los leprosos y de qué manera nosotros podemos enfrentar la lepra que tenemos. Sí, porque generalmente los leprosos de ese tiempo eran considerados muertos en vivos y realmente lo eran. Pero Ernesto, hay una lección que ellos debían de aprender, porque aunque era cierto que esa eran la base, esa era la base de este proceso, como tú dices, de cuando alguien tenía lepra, la lección que el pueblo debía de aprender era de que cuando alguien se desconecta totalmente de una fuente, ya sea familiar o cualquier cosa, o sea, lo que le da vida, ya sea sentimentalmente, emocionalmente, cuando se desconecta de esa fuente, la persona muere. Y por eso esta gente, y la lección lo dice, eran considerados como muertos vivientes. Entonces, lo que Jesús quería enseñarles a ellos era de que no se le debía desconectar totalmente de la sociedad, porque iban a terminar por morir. Entonces Jesús viene y toca al intocable y lo conecta de nuevo a la fuente de vida, a la sociedad, a su familia, y la persona es restaurada. Otra de las cosas, otro de los puntos importantes en la lección de esta semana es que vemos cómo Jesús incluyó a los excluidos cuando Jesús sanó al siervo del centurión. ¿Qué lección nosotros podemos aprender de Jesús aquí cuando Él incluye a este hombre que era... Para entender mejor el contexto, yo creo que tenemos que ir a las reglas que tenía un centurión. Por ejemplo, la palabra centurión viene de 100, y un centurión estaba a cargo de 80 a 100 soldados bajo su orden. Era una persona. Otra cosa, al centurión romano, una persona de esta categoría, tenía que servir 20 años sin tener parientes. Ahora, esas son las cosas que tenía que tener un centurión. Ahora, otra cosa, él era el Roma era el que estaba dominando al pueblo judío. Ellos eran, por decir así, el imperio que se encargaba de hacerles la vida imposible. Otra cosa, para los romanos, un esclavo, un siervo, era una persona que le tenía que servir y era una herramienta. En el momento que esa persona ya no podía servir, se volvía en desuso, la podía abandonar sin ningún problema y esto no tenía ninguna implicación. Las cosas a considerar que tenemos que tener en este caso, ¿por qué el centurión va y interviene por su siervo? Interviene por una persona que no tenía valor. Y la otra cosa, esta era una persona que no se consideraba digna de que el maestro entrara a su casa, porque ellos tenían el conocimiento de la cultura judía, de la manera que ellos pensaban, por ejemplo, la manera de que no podían acercarse con las personas que tenían alguna enfermedad, que no podían contaminarse. Y él considera todo eso y le dice, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Sin embargo, él utiliza algo lógico. Imagina aquí, en este caso, si no hubiese pasado esta situación, muchos diríamos, es que hay que ir y tocar para que sea sano. Sin embargo, él utiliza la distribución humana de la manera que está distribuida las autoridades y le dice, la autoridad funciona de esta manera. Yo tengo a mis personas a cargo, a mis soldados a cargo, yo les ordeno si ellos hacen y lo hacen en mi nombre. Tú puedes hacer de la misma manera. Es que, Ernesto, yo creo que es precisamente por esto que Dios permitió que todas estas historias, las historias que están en la Biblia, pues yo estoy segura que cientos, o sea, miles de casos podrían haber estado allí en la Biblia, porque fueron miles las personas que Jesús sanó. Sin embargo, en su providencia, Dios permitió que esas historias estuvieran allí escritas, porque hay cosas importantes que nosotros deberíamos aprender de esas historias, e inclusive, tú sabes, incluirla a nuestro sistema de creencia. Y una es que el poder y la autoridad no deben cegar nuestros ojos al valor y dignidad de un ser humano, que fue exactamente lo que tú acabas de explicar de este centurión.
Él tenía la autoridad y el poder. Sin embargo, él vio la necesidad. Y como tú dices, él bien pudo haber hecho lo que se hacía en esa época, que era, ok, este esclavo no me sirve, para afuera. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, Ernesto. A veces como en la iglesia, muchas veces si somos dueños de una empresa o de una pequeña empresa o de un negocio, no. Y esta persona está enferma, se dañó, se lastimó la espalda, ya no me sirve, ya envejecido. Es mejor que lo reemplace por alguien que está más joven. Sin embargo, esta historia aquí nos dice de que este señor no lo hizo así. Él buscó ayuda y cuando vio la necesidad de un ser humano. Lo otro es que nosotros vemos en esta historia es que la gracia divina por medio de Jesús está disponible para todo. Este hombre era considerado, era gentil, no era del pueblo judío. Sin embargo, la gracia de Dios estuvo presente aún para él. Otro de los puntos que nosotros podemos aprender es que un sentimiento de indignidad ante la gracia divina es la clave, es el secreto para experimentar el poder de esa gracia en nuestra vida. Y por último, el punto que nosotros podemos ver en esta historia del centurión es que el poder de Jesús, entonces, como ahora, debe ser identificado, no necesariamente, como tú dijiste, por la presencia física, sino por la fe en su palabra, que es lo que nosotros tenemos disponible hoy en día. Muy, muy interesante. Ahora, otra cosa a considerar en esta historia es lo que se dice, ¿no? De lo frío que es la humanidad. Y esta historia nos muestra de que siempre han habido personas que se compadecen de las otras personas a pesar de que estos no tienen ningún derecho. Y fíjate que los judíos en relación, al tema anterior, ellos tenían todas las bases para no poder acercarse a estas personas. Sin embargo, Jesús rompió esa base. Este centurión hace lo mismo. Él tenía toda la autoridad, todas las condiciones para poder haber desechado a este siervo. Sin embargo, él se compadeció de esta necesidad y él actuó de una manera rompiendo los esquemas, rompiendo las mismas leyes que él tenía, pero lo hizo por una razón: compasión. Y es lo que Dios nos pide. Fíjate que a los cristianos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que nosotros tenemos que atender a los presos, tenemos que atender a los necesitados. Sin embargo, como cristianos estamos un tanto indiferentes, estamos un tanto apartados de esas necesidades y creemos que estamos haciendo las cosas de Dios. La indiferencia es algo que creo que Dios nos va a reclamar. ¿Y de qué cosas hemos hecho para estar en su reino, ¿no? Para portarnos como parte de su reino? Otro de los puntos importantes que nosotros vemos en la lección de esta semana es de que Jesús libertó a los cautivos. Y un ejemplo de ello está la historia del endemoniado, ¿no? Fíjate que esta es una historia que presenta los otros casos de otro tipo de persona y en el cual se está obrando un milagro. Este endemoniado, si no me equivoco, espero no equivocarme, estaba en cementerio, ¿no? En un cementerio. Ellos vivían en un cementerio. Que de hecho eran dos, o sea, los otros evangelios, Lucas, Marcos, mencionan a un endemoniado, pero Mateo menciona a dos. Y el escritor de la lección de esa semana dice que tal vez sea porque solamente uno habló. Entonces, por eso aquellos mencionan solamente al que habló y Mateo menciona a dos, pero no hay discrepancia, es la misma historia. Ok, voy a hacer un paréntesis en relación a eso. Fíjate que basado en estos comentarios, ves que tenemos 4 evangelios, ¿no? Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos 4 evangelios. Y muchas personas dicen que la Biblia se contradice porque algunos de ellos hablan de un punto, de una cantidad de personas o de una cantidad de eventos, y otros hablan de menos cantidad de eventos. Y muchos consideran que esto es algo para decir que no coincide y que eso es una mentira. Y tú sabías que en
en la búsqueda de la historia de la verdad, de buscar hechos que comprueben la verdad, este tipo de hechos, los cuales no coinciden, pero tienen la misma versión, y tienen diferente versión de puntos de vista, pero que al final coinciden en el mismo objetivo, son los que ayudan a determinar si algo fue real, si algo sucedió. Porque es el contenido lo que se toma en consideración. Porque, Ernesto, vamos a suponer que de repente tú y yo vemos un accidente. Y tú estás en la parte de atrás, tú lo veo, yo estoy en la parte delante, lo veo desde el punto de vista delante del carro. Entonces los dos vamos a tener una versión diferente de los hechos. Tú vas a ver lo que sucedió en la parte de atrás. Yo no tuve ese acceso a la parte de atrás. El acceso, lo que yo estaba viendo fue la parte de adelante, y eso es lo que yo voy a describir. Y simplemente lo que sucede en las historias. Todo el mundo ve, explica lo que ve, a lo que tuve acceso. Bien, eso es para algunas personas porque yo he escuchado son muchos comentarios. Así es que busquen en relación a cómo se comprueba un evento en base a la historia y se darán cuenta de que la Biblia nos ayuda a comprobar de que eso fue real. Ok, volvemos al punto. Lo que comentamos, la actitud de las personas. Aquí vienen y liberan a unos endemoniados. Ahora, hay que considerar cuántos demonios. Esta era una legión. Si no me equivoco, una legión era considerada arriba de 6,000. Sí, eran bastantes. 6,000, bueno, espero no equivocarme con el dato. Sí, yo creo que ese es el dato que da. Con 6,000 miembros. La palabra legión se refiere a cantidad. Por ejemplo, así como centurión, ¿no? Centurión se refiere a 100, de 80 a 100. Legión se refiere a 6,000, si no me equivoco, aproximadamente. Esta legión eran 6,000 demonios que estaban agrupados. Ahora, ellos reconocen, aquí se dan muchas cosas asombrosas. Ellos reconocen a Jesús. ¿Por qué sería que ellos lo reconocieron? Lo reconocieron porque ellos estuvieron allá. Ellos estuvieron allá y sabían quién él era. Y le dijeron, nosotros sabemos quién tú eres. ¿Por qué vienes y nos atormentas antes del tiempo? Porque yo sabía todo, la historia de la humanidad, la historia de la redención, todo eso, yo conocía la historia. Bueno, ok. Ahora, Jesús libera y le dice, por favor, no nos tires, no nos envíes al abismo antes del tiempo. Mándanos a ese hato de cerdos. Los puntos aquí, lo que vamos a enfocar es la posición, el punto de vista de los dueños de los cerdos. ¿Qué fue la reacción que ellos tomaron? Es que, Ernesto, si hay algo de que nosotros podemos aprender de la reacción de la gente, es que el ser humano, generalmente cuando alguien lo perturba su rutina y su comodidad, tú sabes, pues van a reaccionar y no reaccionan bien. Y eso es prácticamente lo que nosotros podemos ver en esta historia. Jesús viene, la presencia de Jesús perturba la rutina. ¿Te acuerdas que esa gente igual, te acuerdas de la historia en que alguien servía de adivino, que estaba endemoniado y todo eso? Las personas reaccionaron igual y se molestaron con Jesús porque esa era su fuente de ingreso, tú sabes. Entonces vemos aquí que cuando a las personas se les perturba la rutina y la comodidad, ellos reaccionan. Aquí, en la lección de maestro, en la página 51, hay una nota que a mí me fascinó y permítanme, amigos, pues compartirla para aquellos que no tienen acceso a la lección de maestro. Dice, donde él está, o sea, está hablando el pecado, o sea, de Jesús, el pecado no tiene asiento. La injusticia no puede mantenerse en pie. La dominación centrada en el yo debe ceder a la hermandad. Los ojos cegados por el color, la raza, la casta o el sexo deben sufrir una cirugía de cataratas y el amor, la misericordia y la justicia deben marcar cada rincón de la vida humana. Cristo es el gran perturbador. ¿Por qué nos atormenta? Déjanos solos. Es el clamor de aquellos que viven en las zonas de comodidad, de la vida fácil y el silencio del cementerio. Hablando del cementerio de nuestras vidas, donde hemos acallado aún la conciencia. Pero bienaventurados son aquellos que abren las puertas e invitan al Cristo crucificado a entrar y le permite cenar con ellos, tal como lo dice Apocalipsis 3:20. Y esa era la razón por la cual las personas reaccionaban, porque Jesús, o sea,
exactamente como explica este párrafo, pues venía a perturbar su rutina de la vida diaria y la comunidad. Ellos sentían que Jesús, la misma presencia de Jesús, llevaba a juicio sus acciones y reacciones a lo que nosotros generalmente consideramos la humanidad cosas normales. A veces nosotros vamos a suponer, vengo a ti y te digo, mira Ernesto, ¿por qué dejaste este vaso aquí a la orilla? Ahorita se va a caer. Entonces tú llegas y me dices, pero Esther, es que tú no me entiendes. Si me dijiste, hazme favor, búscame tal cosa del refrigerador. Entonces yo simplemente lo que hice fue lo que tú me estabas diciendo. Yo no tenía el tiempo para ver si este vaso lo dejé a la orilla sí o no. Entonces cuando viene Jesús, Ernesto, y dice, oye Esther, oye Ernesto, ustedes tienen que aprender a entenderse, a amarse los unos a los otros. Tienen que aceptarse en amor. Entonces prácticamente tú vas a reaccionar porque dices, no, pero es que Dios a mí, Jesús a mí no me entiende. No me entiende porque yo estaba tratando de cumplir el mandato de Esther, le estaba haciendo un favor. Entonces yo no tenía tiempo para ponerme a ver si el vaso lo había dejado a la orilla, sí o no. Entonces Esther viene, no me entiende, ella quiere solamente que le haga el favor. Cuando ella vio el vaso, ella bien lo pudo acomodar. Entonces Jesús está rompiendo estos esquemas al decir, señores, entiéndanse los unos a los otros, en vez de reaccionar ante la situación del otro. Algo muy importante, ¿no? En relación a esta historia de los cerdos y de la reacción, yo creo que la conocemos mucho ahora. ¿Qué aplicación nosotros le podríamos dar ahora en tiempos modernos? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, nosotros enfatizar qué es la cosa que está pasando? Fíjate que en relación a eso, con la venida de Cristo, ¿no? Todos sabemos que las cosas están en un punto crítico, estamos en tiempos finales. Nosotros estamos viendo cosas que se nos hablaban como parábolas, cosas que se nos decía que iban a suceder, cosas que nos hablaban en los 80, lo que la misma Biblia ha dicho, del ecumenismo, de que hablaban de paz y seguridad. Todo apunta a que eso va a pasar. No es porque nosotros no queramos la paz, no es porque nosotros no deseemos, no sintamos que hay esa necesidad de esos cambios. Lo preocupante aquí es lo que la Biblia nos está advirtiendo, que cuál es la realidad de esa paz. Ahora, quizás para muchos dirigentes o quizás para personas que tienen un puesto o para cristianos que tienen una prosperidad, no importa de qué manera sea, yo no estoy hablando de la riqueza, porque muchas personas relacionamos la palabra con la riqueza como algo malo, con la palabra autoridad como algo malo. No, no es eso. El problema es el problema de interpretación y el problema que nosotros le damos a las otras personas. Pero quizás para muchos hoy, al hablar de que Cristo viene, están insistiendo de que Cristo no viene todavía. Porque esto les rompería, como tú decías, la rutina que ellos tienen. De una u otra manera se han acomodado a un tipo de vida en la cual se consideran que tienen un privilegio mayor que otras personas. Yo no sé si esa sea tu situación o no sé si sea mi situación. Y en el fondo yo estoy deseando que Cristo no venga todavía. Lo mismo le pasó a estas personas que tenían su acto de cerdo. Cuando Cristo llegó a sus vidas, que lo más importante era salvarlos, y en vez de haberse alegrado de que estas personas, que eran una incomodidad, por decirlo así, para las personas que aquí viven, pero más lo que ellos estaban viviendo oprimidos. Cuando alguien vive en pecado no vive feliz. Está oprimido, está sufriendo por esa situación. Jesús llegó y los liberó de esta situación. Sin embargo, la reacción de las personas que estaban alrededor fue una reacción de que echaron a Jesús. Así pasa con nosotros cuando vemos que una persona se transforma, nosotros echamos a Jesús de nuestra vida porque quizás nuestra fuente de ingreso o nuestro tipo de vida se ve beneficiada por la condición de esta persona. Quizás tú seas un médico y las enfermedades que están pasando es lo que te está permitiendo a ti de que tú tengas una vida buena, porque el enfermo nunca se cura y tú tienes la fuente de ingresos. Yo no sé cuál sea tu situación. No sé si sea en relación a los negocios, que tú tienes personas que son ilegales y gracias a estas personas que son ilegales tú te puedes enriquecer porque los engañas y no te conviene que estas situaciones se arreglen. Yo no sé cuál es tu situación.
Lo importante es que tú identifiques la situación, que le pidas a Dios sabiduría y que reconozcas que necesitas que Dios pase por tu vida. Y no importa los cambios que vengan, estos cambios vienen para bien de todos. Ernesto, o sea, en la medida que tú estabas explicando este punto, algo me llegó a mi mente y es cierto lo que tú dijiste, de que la persona que está sufriendo el problema, él no se siente feliz por la situación. ¿Entiendes? Quizás los otros se están beneficiando, sí, pero esta persona no. Y eso me trajo a la mente una historia que me cuenta mi mamá de un familiar. Esta señora estaba siendo atormentada por un demonio. Y cuando estos demonios, porque creían que era más de uno, la atormentaba, esta señora tenía una fuerza descomunal. Y muchas veces, pues, ella estuvo a punto de perder su vida. Una vez se tiró por un puente y varios hombres, o sea, no le podían impedir a ella de que se tirara por el puente porque tenía mucha fuerza, más que varios hombres. Y una noche, en un sueño, alguien, o sea, se le apareció un personaje y le dijo, tú quieres deshacerte, porque ella muchas veces quería morirse, porque no era feliz, porque ella no sabía en qué momento este espíritu se iba a posicionar de ella. Entonces, en este sueño, alguien le dice, ¿quiere liberarte? Métete, trata de convertirte a la religión de tus hermanas. En ese caso era mi mamá, o sea, estoy hablando de una tía mía. Y ella se bautizó en la iglesia y para siempre, o sea, fue liberada de este problema. Y yo me recuerdo mucho de esto porque a veces cuando nosotros estábamos viendo películas y ella estaba de visita, por ejemplo, en mi casa, y habían ciertas cosas, ciertos temas que ella consideraba de que, o sea, no lo sé cómo ella lo identificaba. El fin era de que ella se paraba de donde estaba sentada y se iba. Y en una ocasión le preguntamos, oye tía, ¿por qué te vas cuando, o sea, en determinada, o a veces, o músico, lo que sea? Y ella dice, porque yo puedo sentir como una incomodidad dentro de mi cuerpo. Así que yo prefiero estar en una atmósfera donde yo sé que Jesús está presente, porque si Jesús está presente, cuando Jesús viene a tu vida, cuando Jesús vino a mi vida, o sea, estos espíritus desaparecieron de una vez y por siempre y yo no lo quiero más. Y eso es lo que significa cuando Jesús viene a la vida de alguien, en verdad nosotros somos libres. Y lo pudo ver en esto. Lo podemos ver en varias de las lecciones de esta semana, en la historia del paralítico. Cuando Jesús vino a la vida de esta persona, tú sabes, él fue sano de una vez y por siempre. Y algo de las cosas que a mí también me maravilla de una de las historias de esta semana, precisamente la estoy mencionando, la del paralítico, es en esto la fe de este Señor. Y la fe también de las personas que estaban, de los amigos que estaban alrededor de él, que hicieron un agujero en el techo para bajarlo, para que él tuviera acceso a Jesús. De esto podemos aprender una gran lección. Fíjate que es curioso, ¿no? Porque obviamente el paralítico no podía caminar, pero no fue la única persona. Muchas personas se alejaron realmente, que tenían alguna enfermedad, se alejaron realmente de Jesús. Hay que considerar de que las historias que aparecen en la Biblia no son todas las que pasaron. Jesús sanó a muchas más personas. Estos fueron los eventos que se registraron. Pero yo quiero pensar que hubo muchas personas que tampoco recibieron sanidad. Así como estamos en estos tiempos que Dios ha venido a sanarnos de la muerte eterna, muchas personas no están aceptando esa sanidad. Están rechazándolo. Simple y sencillamente están diciendo que no. Estamos buscando la liberación, estamos buscando de salir de todas estas opresiones, pero se nos da la solución y simplemente no queremos tener nada que ver con Jesús. Por lo que tú dijiste, Ernesto, al principio, que de hecho es el corazón de la lección de esta semana, porque es el versículo. Porque Jesús viene, rompe sus esquemas,
tantos mentales, psicológicos como físicos. Entonces cuando Jesús de repente le dice al hombre, al paralítico, tus pecados te son perdonados, ellos reaccionan. No era lo que ellos estaban pensando como deberían hacerse las cosas. Y Jesús lee el corazón, lee la mente de estas personas, y por eso le dijo, oye, que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Entonces aquí precisamente está lo que nosotros decíamos en la introducción, que las causas de las enfermedades pueden venir de cualquier lugar, de cualquier área del ser humano. Pueden ser físicas, pueden ser mentales, pueden ser espirituales. Y vemos aquí Jesús explicando este proceso, diciendo, la causa cualquiera que sea, hay que removerla. Si es espiritual, hay que removerla para que la curación y la sanidad puedan realizarse. Y fíjate que otra cosa a considerar. Recordemos algo, y esto sigue pasando en estos días. La parte psicológica. La parte que, por ejemplo, se sabía que cuando una persona tenía una enfermedad estaba relacionada con el pecado. Y obviamente las demás personas la veían con despectivo. Y el efecto que hacía en esta persona el hecho de que no podía recibir sanidad era una carga muy pesada. Ahora imagina llevando toda tu vida a este tipo de carga. Las cosas no pasan así por así en tu vida, siempre hacen una huella. Y esta huella sigue pasando en estos días. Cuando tú ves a una persona que tiene alguna enfermedad, recuerdo que una vez una persona me dijo a mí, ¿qué pecado tú has cometido porque no estás recibiendo curación? Y realmente yo no era cristiano y la reacción mía fue incómoda, ¿no? Yo me sentí ofendido. Yo me sentí que cómo se atrevían a decirme eso. Y lo que puedo entender ahorita es que te afectan las cosas, que lo que piensan los demás. Nosotros somos seres sociales, somos seres que dependemos de la comunión con los demás. Ahora, esto no tiene que determinar siempre nuestra vida, pero sí es muy importante la relación que tenemos con los demás. Jesús nos habla de esa relación con los demás, de que tenemos que tener buena relación con los demás. Entonces, toda esta parte termina afectando una parte de nuestro ser. Como decíamos al principio, nosotros somos seres físicos, mentales y espirituales. Y las partes físicas son las que se notan, y esas partes físicas vienen a producir problemas psicológicos, y son los problemas que a veces no se ven hasta que ya están en un punto crítico. Y viceversa, y los problemas psicológicos pueden afectar la parte física, y los problemas espirituales pueden también afectar la parte física. Pues un ejemplo bien fácil. Hace un tiempo, en momentos actuales todavía estoy tratando a esta paciente, porque ha sido paciente mía por más de 13 años, Ernesto. Desde los 90, desde finales de los 90. Esa señora es paciente mía, como desde el 99 por ahí. Y yo no encuentro ya qué darle. Esta señora sufre de artritis reumatoidea deformante, le han hecho varias cirugías, ya no encontraba qué darle. Entonces, de repente, hace unos cuantos años, pues Dios me trajo a la convicción de que era necesario que yo tratara la parte integral, o sea, el ser humano como un todo, cuerpo, mente y espíritu, lo que nosotros llamamos medicina integral. Entonces me puse a evaluar a esta señora de toda la parte espiritual. Y me recuerdo, Ernesto, porque estaba en el teléfono, ella me llamó para hacer una cita. Ella había venido de otro estado, donde vivía yo antes. Había venido hasta Texas para que yo la tratara de nuevo. Y cuando me llamó y me dijo, yo estoy aquí en Texas, vine a verla porque una vez usted me dio un tratamiento y me ayudó, y ahora estoy que casi no me puedo ni levantar. Entonces le dije, mira, yo estoy tratando la enfermedad ahorita desde un punto de vista diferente como lo hacía antes. Y le expliqué un poco el concepto y le dije, cuéntame un poquito de tu vida espiritual. No importa que tú seas religioso, no, yo solamente quiero saber un poquito de tu vida espiritual. La mujer se echó a llorar en el teléfono, Ernesto. Y para no hacer la historia larga, me di cuenta cuando ella me dijo, yo ahorita no estoy en buenas con Dios, porque yo soy cristiana y yo he orado mi vida entera, ella es de otra denominación, mi vida entera he orado a Dios por ayuda para que me cure. Y Dios a mí no me ha ayudado.
ni siquiera ha traído sanidad a mi vida. Así que yo ahorita he tratado de alejarme de Dios porque no me ha escuchado. Entonces me di cuenta que su parte espiritual estaba siendo afectada y estaba siendo demostrada en su parte física. Pero no solamente Ernesto, cuando le hice la evaluación del área mental, me di cuenta, me dijo, hay muchas personas que yo no quiero saber de ellos, porque guardo mucho rencor. Entonces, nosotros vemos aquí un ejemplo, y yo estoy segura, señores, que ustedes también pueden buscar muchos ejemplos parecidos en su vida, donde vemos de que una parte cuando es afectada afecta a la parte física. Y hoy es más que reconocido en el área médica de que hay muchas enfermedades de que pueden afectar las otras partes del cuerpo. La gente sabe que la persona que es iracunda llega más tarde o más temprano de sufrir de problemas del hígado. Y que los problemas que tienen que ver con los huesos y todo eso tienen que ver con el rencor y el resentimiento. Entonces, es por eso tú ves que Jesús actuó de la misma forma en que actúa. Por eso Él buscó dónde se encontraba el problema. Y cuando de repente ve a alguien que no importa que tiene esta fe tan grande en Él, yo sé que Jesús, donde quiera que esté el problema, lo va a remover. Voy a Él por sanidad. Jesús llega y no solamente sana a esta persona, sino que alaba la fe de esta persona, tal como lo hizo allí con el paralítico. Y por eso vemos, Ernesto, también, que en uno de los ejemplos, el último ejemplo de sanidad de la lección de esta semana, cuando Jesús llega, y es porque lo sanó de sus esquemas, cuando le dice a la gente, oye, ¿es verdad que tú quieres seguirme? Pues deja lo que estás haciendo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Muy interesante. Hay muchas ideas en relación a esta expresión. Muchos creen de que el Padre todavía estaba vivo. Muchos creen diferentes cosas, ¿no? De hecho, no, yo creo que podemos imaginarnos muchas cosas. Sin embargo, en la tradición judía, en relación cuando muere a un padre, hay una ceremonia a seguir. Cuando muere un familiar cercano, tú puedes guardar 30 días de luto. Tienen un nombre específico para ellos. Sin embargo, cuando son tus padres, son familiares directos, tú lo haces aproximadamente por 11 meses. Es un año. Conociendo esto, yo creo que Jesús tenía una buena base. Ahora, lastimosamente, y hay que entenderlo, basado en estos contextos, muchas personas le han perdido la importancia a los muertos. Me refiero al hecho de cuando una persona muere. Ya no importa si ya murió, ya es un cuerpo que no sé qué cosa. Hay que ser muy cuidadosos. La palabra de Dios toca todos los temas. Y en ningún momento Dios está desechando cosas que se hacían. El problema radica, y yo creo que es la parte que nos complica, es cuando nuestra vida se enfoca en eso como lo más importante. Es como los negocios. Muchas personas creen que los negocios es lo más malvado que puede haber. Un negociante es lo peor que puede haber. Pero si vamos al contexto bíblico, encontramos que Abraham era un negociante, Jacob era un negociante. La humanidad tenía necesidad de negociar para poder vivir. Igual, en la Biblia habla de los muertos y recuerda de que Abraham tenía un espacio especial para sus muertos. Ves que le compró a Macpela, le compró un terreno para enterrar a sus muertos. Eso es algo muy importante. Sin embargo, en tiempos modernos, más que todo en el ámbito cristiano, se ha dado esto de que no importa, ya murió, no importa. No es tanto así. Lo importante de esta lección es alrededor de qué es la prioridad, alrededor de qué va nuestra vida. ¿Quiénes son nuestros muertos hoy? ¿Quiénes son nuestra parte más importante? Jesús fue muy tajante y dijo, primero buscad el reino de los cielos y su justicia, y lo demás os será añadido. Quizás no sea la muerte de tus padres que te detenga ahorita para seguir a Cristo, que ya sean tus negocios, que ya no sean tus negocios, que ya sean tus hijos, que sea todo al revés. Es que, Ernesto, que nosotros tenemos, recuerda que nosotros aquí estamos de paso. O sea, esta vida no es eterna, no es para siempre. Y era también otro punto importante aquí, el asunto de prioridad, y porque es asunto también de tiempo. Imagínate, aquí Jesús solamente estaba por 3 años y medio, fue lo que duró su ministerio. Y si, como tú dices, casi un año duraba todo este proceso de muerte,
Entonces imagínate el cuadro. Si ellos en verdad querían seguir a Jesús, y Jesús solamente, y no estaba como que dice al principio de su ministerio, ellos habían pasado un tiempecito, meses, tal vez años, nosotros no lo sabemos porque no nos dice cuándo específicamente sucede esta experiencia. Pero sí sabemos que fueron 3 años y medio que Jesús duró en su ministerio. Entonces esta gente quiere seguir a Jesús, quieren aprender de Jesús. Entonces es lógico que Jesús le diga, oye, si en verdad ustedes quieren seguirme, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque ustedes allí se van a pasar un año, yo aquí solamente voy a estar un tiempo, no voy a estar para siempre. Es lo mismo ahorita, en la vida es pasajera, Ernesto. Y si nosotros en verdad queremos vivir vida eterna, señores, aún si somos cristianos y vivimos en la iglesia, este mundo se está acabando. Nosotros tenemos que poner este asunto en orden de prioridades. Dejar los negocios a un lado, lo que sea que esté ocupando el lugar que nos esté impidiendo que nosotros nos concentremos en esa vida eterna que nosotros decimos que queremos. Y por eso queremos seguir a Jesús. Y fíjate que es muy importante, ¿no? Hacer algunas aclaraciones. Dios nos hace un llamado. Dios tiene diferentes puestos. Tú le puedes servir a Dios de diferentes maneras. Y yo creo que lo que más nos está costando a los cristianos es vivir conforme a la palabra de Dios. Y el vivir conforme a la palabra de Dios, para muchos implica dejarlo totalmente todo. Dejar absolutamente todo y empezar de nuevo. Y para muchos lo que significa es seguir haciendo lo que están haciendo, pero cambiar el destino de los recursos. Es muy amplio la manera que Dios te llama. La parte más importante y que debemos recalcar es en qué está nuestra confianza. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia de esto. Muchas personas basadas en esta historia comienzan y acusan a las personas que tienen bienes, comienzan y acusan a las personas que tienen prosperidad, comienzan y acusan a las personas que les está yendo bien en la vida. Sin embargo, Dios en una parte de la Biblia dice que yo quiero que ustedes tengan salud, que ustedes tengan abundancia. Te lo dice la palabra de Dios, pero cuando encontramos estas partes, esa parte no coincide. La palabra de Dios es tan compleja que nos habla de todos los ámbitos y no tenemos que rechazar un ámbito para poder aceptar otro. Lastimosamente, el pensamiento, la manera que nosotros pensamos, nuestros objetivos que tenemos en la vida es la parte importante. Y lastimosamente son las cosas que no podemos ver. Simplemente, yo puedo decir que yo hago las cosas con cierta intención, pero quien conoce mi corazón es Dios. Es Dios. Él sabe, y yo sé parte de lo que yo estoy pensando. Yo puedo engañar a todos los demás, pero a mí yo no me puedo engañar, ni puedo engañar a Dios. Y esa es la parte más importante. Quizás a ti te estén acusando porque estás haciendo las cosas de una manera y te están diciendo que no las estás haciendo conforme a la palabra de Dios. Y posiblemente Dios te llamó a hacer las cosas de esa manera, porque es de la manera que se necesita. Así es que seremos atacados, seremos acusados, pero lo más importante aquí es la relación que nosotros tenemos con Dios. Es esa claridad que le pidamos a Dios que Él actúe en nuestras vidas. La palabra de Dios no se contradice, ni los mensajes que están aquí son para atacar a las demás personas. La palabra de Dios es muy certera con lo que nos llama. Y perdona que te interrumpa. Y cuando nosotros tratamos de ir a Jesús por ayuda, por ese trabajo que tú estás diciendo, de que Dios nos ha llamado a desempeñar, es importante de que nosotros hagamos las cosas en relación a prioridades y en relación a lo que es eterno, no en relación a lo que nosotros creemos que son los esquemas que muchas veces son hechos por nosotros mismos o por otras personas que dicen lo que es correcto.
Hay muchas veces que nosotros consideramos cosas como mundanas o que son inmundas y nosotros no deberíamos ni siquiera tocarlo. Fíjate en si algo nosotros podemos aprender de la lección de esta semana es que todos estos milagros que mencionamos, los judíos consideraban que estas personas que se vieron involucrados en los milagros eran inmundas. El leproso era inmundo por causa de su enfermedad. El siervo del centurión era inmundo porque era gentil. Los hombres endemoniados eran inmundos porque no solamente eran gentil, sino también porque estaban endemoniados. Entonces, cualquier cosa que nosotros creamos que es correcta, o los esquemas que han estado gobernando nuestras vidas, posiblemente esos esquemas deben de ser rotos para que nosotros podamos experimentar el poder sanador de Jesús. La lección de esta semana nos recuerda que cuando nosotros vamos a Jesús en busca de ayuda, los esquemas son rotos y muchas veces necesitan ser rotos para que nosotros podamos experimentar ese poder sanador. Y otra cosa que nosotros aprendimos fue de que nuestra fe es recompensada en base a la fe que nosotros tengamos en Jesús. Y otra de las cosas es de que nosotros hoy en día nosotros podemos experimentar ese poder y esa autoridad de Jesús que resuelve todos los problemas que son difíciles en nuestra vida. Otra cosa que personalmente aprendí es de que nosotros podemos confiar en ese poder sanador de Jesús y que la palabra de Jesús tiene tanto poder como también la presencia física de Él. Así, amigos, que yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas hoy en día, si es un milagro de sanidad, si es un milagro de sanidad mental o en tus emociones, si es un milagro de sanidad financiera, si es un milagro de sanidad familiar. Jesús es la respuesta y lo único que nosotros necesitamos, que tú necesitas para experimentar ese poder sanador es tu fe en Jesús. No es necesario que Jesús esté presente y se te aparezca un ángel para tú poder disfrutar su palabra, lo que está escrito y la fe en esa escritura, en esas promesas que aparecen en la Biblia, son tan poderosas como su presencia física. Así es que Dios te está diciendo en este momento, levántate y anda. La curación más importante para Jesús es curarte de la muerte eterna. Y no importa si no tienes una enfermedad física, según tu condición, Dios te quiere curar de esa muerte. Así que te está diciendo que vengas a su camino. Gracias por habernos acompañado esta semana. Los esperamos la próxima semana en el repaso de la lección. Hasta la próxima. Hasta la próxima.